Bueno, este es un video de introducción, permítanme un momento. Este es un video de introducción a la práctica 2. Es un poco para comentar qué vamos a hacer, ¿no? O sea, no empezar directamente a hacer las mediciones sin tener claro qué es lo que vamos a hacer. Entonces, aquí tengo la práctica impresa en letras chiquitas, no se ve muy bien el formato de la práctica, y voy a ir comentando rápidamente lo que se va a hacer. Este video pues solamente es la introducción, lo voy a interrumpir cuando termine y voy a acomodar la cámara ya sobre el circuito y empiezo otro video para ya la sesión de mediciones, ¿sí? Entonces este video se titula, ustedes lo ven, que bueno, en la plantilla de trabajo de la plataforma, que se llama fotorresistor, por acá más o menos. Termistor, perdón, fotorresistor, aquí estoy mal, porque termistor no tengo ninguno para ejemplificarlo. Diodo y LED, ¿sí? Fotorresistor, diodo y LED. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que pues vamos a caracterizar cada uno de estos elementos. Un fotorresistor va a ser muy rápido, no hay mucha información que sacarle a un fotorresistor, porque no tenemos una fuente de luz controlable, que sepamos cuánta intensidad estamos aplicando, cuánta intensidad luminosa. Entonces vamos nada más a una caracterización rápida, y luego vamos a caracterizar al diodo, es decir, es el elemento protagonista de esta práctica. Lo vamos a caracterizar rápido, con mucho detalle, mejor dicho, sobre su curva característica, ¿sí? Y vamos a caracterizar LED. Entonces, para eso lo que vamos a hacer es trabajar con un fotorresistor. Solamente tengo un fotorresistor, y es con el único que vamos a trabajar. Sí, no tengo más, así que este es el fotorresistor. A ver si lo enfoca la cámara. No, creo que no, está muy chiquito, ¿no? El fotorresistor, pero bueno, ahí lo tienen. Es el único que vamos a caracterizar. El fotorresistor, pues su nombre lo dice, es una resistencia sensible a la intensidad luminosa. Así que vamos a determinar el valor, dos datos, bueno, un dato se puede decir, y lo vamos a aplicar en un circuito, ¿no? O sea, en el caso del fotorresistor, con él empieza la práctica. Dice, vamos a armar un divisor de voltaje, pero previo a armar el divisor vamos a tomar el fotorresistor, o sea, lo vamos a tomar, lo vamos a conectar a un multímetro en configuración de ómetro. Aquí está, va a medir la resistencia, ¿sí? Resistencia medida del fotorresistor, y vamos a medir la resistencia bajo tres condiciones de operación. Así que la primera va a ser tapando el fotorresistor, ¿sí? O sea, RM a oscuras. Luego la resistencia a luz natural, la luz del foco, más que nada, ¿no? O sea, la luz que le cae en la habitación normal, ¿sí? Como si estuviéramos en laboratorio, ¿no? Ya ven que usa luz blanca, pues aquí también tengo luz blanca, y es lo mismo, ¿no? Entonces, RM
a intensidad normal. ¿Sí? Este es intensidad normal. Entonces le vamos a medir la resistencia y vamos a aplicar una fuente de luz encima, RM a una intensidad luminosa alta. En el formato yo les estoy poniendo que con un celular. En el laboratorio normalmente pues es lo que hacemos, ¿no? O sea, encendemos el flash del celular, el LED, y con él lo aplicamos. Pero yo lo voy a hacer con una lamparita que ilumina bastante bien. Entonces con estos tres mido la resistencia. Ya que tengamos esos datos, vamos a armar el siguiente divisor. Okay, voy a abreviar el símbolo del fotorresistor. Armamos un divisor de voltaje pensando en el fotorresistor como una resistencia. Aquí le pongo LDR. Okay. Sí. Y vamos a fijar esta fuente a 10 volts. Por acá vamos a monitorear el voltaje 10K. En el desarrollo teórico previo a la práctica, vamos a calcular cuál sería el voltaje que vamos a medir aquí bajo estos valores de resistencia medidos. Acá está la resistencia, que es RM del fotorresistor. Así que este es un divisor de voltaje. Todos los circuitos que vemos en este curso trabajan mucho con divisores de voltaje, divisores de corriente. Entonces ustedes saben que el divisor de voltaje pues es así. El voltaje de salida va a ser la resistencia sobre la que estamos midiendo, que sería 10 por 10 a la 3 entre 10 a la 3 más la resistencia que hayamos medido con el multímetro en el fotorresistor, ¿sí? Esto es rápido y este cálculo es rápido. De esa manera podemos hacer una predicción de qué valor, y luego ya entonces lo armamos y medimos el voltaje experimental. Entonces la primera tabla que vamos a llenar, la tabla 1, consiste en que nosotros registremos el valor de RM en una columna, el valor de BR teórico, ¿sí? Teórico en otra columna, el voltaje B de esta resistencia R, así le pongo, ¿no? El voltaje de R teórico, el voltaje de esa misma resistencia, pero ya experimental, tal como lo medimos, y la desviación, el porcentaje de desviación. Eso es lo que vamos a hacer, ¿no? O sea, voy a poner más para acá para que alcancemos a tener mejor visión, ¿no? Así que el porcentaje de desviación, nosotros lo sacamos como el valor experimental, o sea, BR, le voy a poner así, experimental, menos el BR teórico, entre el BR teórico, y lo multiplicamos por 100%. Eso nos va a dar el porcentaje de desviación que vamos a registrar con cada uno de los tres valores de resistencia. ¿Sí? Acá van a ir los tres valores de resistencia en la tabla y sus cálculos teóricos que predicen el valor de BR. Bueno, aquí para que no desentone, porque este dato es BR, ¿sí? Entonces el voltaje teórico ahí va, y el experimental con el multímetro o con el osciloscopio, que para nosotros es el mejor instrumento, el más preciso que los 3 multímetros que tenemos aquí, y la desviación. Entonces esa es
todo lo que vamos a hacer con el fotorresistor, ¿sí? Podríamos sacar una curva con 3 puntos que hablara de cómo cambia la resistencia con la intensidad luminosa. En ese caso, miren, eso lo vamos a poner acá, por ejemplo, podríamos hacer en las conclusiones o como parte de ese desarrollo, hacer una predicción, decir, bueno, acá está la resistencia RM, acá está intensidad luminosa, acá le pongo así el símbolo, uso la lambda como intensidad luminosa, pero otros libros pueden usar otra letra, ustedes pueden usar así la lambda, en la intensidad luminosa, pero registran los 3 valores, ¿no? Entonces sería nula, media o normal, le ponemos así, el valor normal, y alta intensidad luminosa. Entonces van a registrar aquí los puntos, ¿no? Si les da algo así, 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 y pues son solo 3 puntos, no se puede hacer una gráfica exacta. Ya dicen, bueno, pues esto seguramente hace algo como esto, ¿no? O sea, algo así, estamos haciendo un supuesto de una predicción de cómo sería, ¿no? Ya el fabricante en su hoja de datos, que ustedes van a investigar, por cierto, entran yo les aconsejo buscarlo en la página de AG Electrónica, ahí buscan en componentes electrónicas, en la liga, le abren ahí, o en donde dice buscar, pues le ponen ahí fotorresistor y los va a llevar directo al único fotorresistor que venden en la tienda. Y siempre que ellos ponen una componente, ponen en una de las columnas de datos el PDF de la hoja de datos del fabricante. Entonces ustedes ven ahí el fotorresistor, se van hacia el PDF que reporta sus datos y lo abren y lo descargan si quieren, y ahí van a poder ustedes ver los valores que según ellos debe tener la resistencia, e incluso vienen, creo que 2 familias de curvas, y una de ellas es esta relación resistencia a intensidad luminosa, para que ustedes agreguen información al desarrollo teórico de esta parte, ¿sí? Eso sería todo lo que vamos a hacer con el fotorresistor. Ahora vamos al diodo. ¿Qué vamos a hacer con el diodo? Estoy muy manchado mi pizarrón. Bueno, quién sabe qué le pasó a mi pizarrón, que se ve un poco manchado. Creo que se alcanza a ver en la imagen más o menos, ¿no? Voy a pintar con otro plumón. Entonces ahora vamos con el diodo. Entonces acá el diodo es el elemento más importante y es el más difícil, ¿sí? Así que lo que vamos a hacer, aquí está diodo, ¿sí? Lo que vamos a hacer es obtener su curva característica. Lo vamos a hacer sobre 2 diodos, ¿sí? Tengo diodos, tengo de 1 ampere, de 2 ampere y de 3 amperes. Esos son los que encontré. Me puse ahí a escombrar todos mis componentes que tenía de hace chorrocientos años, y ahí de cuando era estudiante, y encontré que tengo diodos de 1, 2, 3 amperes, ¿sí? Entonces vamos a tomar que es de 1 ampere, que es el 4002, y vamos a tomar otro, y vamos a obtener la curva característica de los 2 primeros. No quiero trabajar sobre el de 3 amperes, porque como es de 3 amperes, entonces imagínense ustedes, voy a poner cómo se vería la curva de cada uno, ¿no? Entonces el de 1 ampere es así,
1 amper. El de 2 amperes, lo mismo. Por acá, esta es la corriente y hace levantamiento hasta 2 amperes. Y el de 3 amperes, igual. Llega hasta 3 amperes. Entonces, con las componentes que tengo, las resistencias que le vamos a conectar para limitar la corriente del diodo para que no se nos vaya a quemar, con esas componentes vamos a poder abarcar bastante bien la corriente del diodo de 1 amper. Vamos a llegar, no quiero llegar hasta el 1, aguanta a 1 y quizás me pueda ir un poco más arriba, pero no quiero llegar ni siquiera a ese valor. Vamos a llegar como a 0.9 amperes, o sea 900 miliamperes. Así que vamos a andar más o menos por aquí, por esta zona, por los 900 miliamperes. Hasta ahí vamos a tratar de abarcar, ¿sí? Y ya cuando estemos acá con este diodo, no sé hasta dónde alcancemos a llegar, porque las resistencias, si la corriente es muy alta, pues las resistencias se queman. Entonces, hay que estar monitoreando las resistencias que estén en buen estado, que no se quemen, y que no se sobrecalienten demasiado, porque también eso afecta en las medidas. Así que no sé hasta dónde vamos a llegar. A lo mejor espero alcancemos a llegar por lo menos por acá al 1.5 amperes, algo así, ¿no? Para abarcar este pedazo de la curva, ¿sí? Entonces, y si yo quiero trabajar con el de 3 amperes, pues va a ser muy difícil que yo logre llegar a unos 2 o 2.5, ¿no? O sea, llegar a esta cantidad va a ser muy difícil si no se tienen componentes adecuadas para resistores, limitadores de corriente que aguanten ese valor. Entonces, con las componentes que tengo, lo más probable es que alcanzara nada más a abarcar este pedacito hasta por aquí. Ustedes imagínense, si son 3, 1, a lo mejor nada más abarcaría hasta acá. O sea, este sería más o menos el espacio que alcanzaría a abarcar. Por acá voy a esperar a alcanzar a abarcar más o menos como por acá, así. O sea, que diga 1.5, pues estoy muy cerca de su máximo, ¿no? Y por acá, pues el de 1 me va a permitir abarcar casi toda la curva del diodo. Eso va a ser bastante bien, ¿no? O sea, que lleguemos hasta por acá más o menos, acá, y por acá pues está más limitado. Entonces alcanzaremos a sacar muy poco de la curva del diodo. Por eso vamos a trabajar con este diodo, ¿sí? Vamos a sacar las curvas de cada uno de ellos. Ustedes van a buscar información de fabricante para estos diodos en Google, o no sé si AG Electrónica la venda, pero ese es el chiste, ¿no? Entonces, aquí están los dos dioditos que vamos a trabajar. Ustedes lo ven. Lo voy a acercar y voy a acercar el otro a la misma distancia, y dense cuenta como el de arriba es un poquito más grande, están exactamente juntos ahí, uno arriba del otro. Entonces el de arriba es un poco más grande, es el de 2 amperes, el de abajo es de 1 amper. El de 1 amper es el 4002, 1N 4002. Todos los diodos empiezan con 1N, ¿sí? Todos los diodos empiezan con esa notación. Así que aquí vamos a tener, le voy a poner así, es 1N4002. El otro diodo que vamos a trabajar, déjame checar aquí con
mi lente de aumento porque está un poco complicado. Es RL 205. RL 205. Ustedes pueden meter este número y le ponen coma, diodo y datasheet o hoja de datos, le ponen y seguramente les va a encontrar fácilmente este diodo. Igual ponen este en el Google o en AG Electrónica 4002 1N y ponen nada, este es súper conocido, este lo encuentran muy fácil, su hoja de datos, ¿no? Este es menos conocido, 2 amperes, así, ¿no? Entonces ya este no lo vamos a caracterizar, pero sin embargo no sé si, creo que sí les piden información de él en la hoja de datos, el diodo de 3 amperes. El diodo de 3 amperes, como tiene más potencia, pues abarca, requiere mayor tamaño, como las resistencias, ¿sí? Entonces vean los 3 componentes aquí. Bueno, espérame tantito, es que vamos a ver, ¿sí? Estos son así, lo voy a poner aquí, miren, vean el tamaño. El de 3 amperes está hasta arriba, el de 2 en medio y el de 1 amper abajo es más chiquito. Están exactamente ahí, uno encima del otro. Lo estoy sosteniendo a los 3 con los dedos y entonces vean su tamaño, ¿no? Entonces este diodo que no vamos a caracterizar, el de 3 amperes, nos llevaría más tiempo y de por sí siento que nos vamos a tardar un poquito. Es el 1N5406. Entonces este diodo es el 1N5406, ¿sí? Así que lo que vamos a hacer entonces es caracterizar cada uno de estos dos, y este no lo vamos a caracterizar. Borro entonces, se está manchando muy feo mi pizarrón, algo le embarré ayer y se alcanza a ver ahí, ¿sí? Permítanme tantito, además déjenme traer algo para limpiar rápido. A ver, bueno, hay más o menos. Este programa con el que estoy grabando no permite que le ponga pausa. No le he encontrado cómo ponerle pausa. No me deja para interrumpir la grabación, entonces no me queda otra que aquí sobre la grabación hacer esta limpieza, ¿no? Entonces ya está, ahorita ya está más o menos limpio. Espero que ya pueda. Ok, vamos a seguir entonces. ¿Cómo vamos a caracterizar
al diodo. Y vamos a armar en su formato de la práctica. Dice que armemos el siguiente circuito para caracterizar al diodo. Entonces estamos ahorita sobre el diodo. Con este circuito polarizamos al diodo en directa. Le vamos a aplicar una fuente de voltaje fija. Obviamente la vamos a bajar hasta 0. Vamos a empezar desde 0 volts. Vamos a colocar aquí en principio una resistencia de 470 ohms. Es lo que estoy proponiendo en el formato. Es el único dibujo que viene así en el circuito, ¿no? Entonces ahí lo tienen. Ahí se ve en ese dibujito los instrumentos. Ahí más o menos se ve claro, ¿sí? Entonces aquí lo puse sin los instrumentos, no importa. Ahí pongo una resistencia de 470 y el diodo que vamos a caracterizar. Esto es para caracterizarlo en directa. Está polarizado directa el diodo. El positivo está al ánodo, negativo al cátodo. Entonces lo que tenemos que hacer es medir el voltaje y la corriente del diodo. Voltaje y corriente del diodo, ¿sí? Así que vamos a estar aumentando poco a poco el voltaje, muy despacito, ¿sí? Hasta abarcar lo más que se pueda de corriente con este resistor. Este resistor que yo conseguí ahí, que encontré entre mis cosas, es un resistor de 1 watt. Este es de 1 watt, que afortunadamente aguanta hasta 1 watt de potencia. Entonces con él vamos a tomar lectura de voltaje y corriente. O sea, le vamos a abrir el trayecto de esta malla y vamos a meter por ahí un amperímetro, que va a ser el multímetro. El multímetro pues va a medir la corriente del diodo. Y por acá el voltmetro. Ahí. Entonces vamos a medir el voltaje del diodo. Acá le voy a poner que la corriente medida es la corriente del diodo, que es la misma que pasa por el resistor. Entonces aquí está el voltmetro, el amperímetro, y le vamos a ir subiendo. ¿Hasta qué corriente le vamos a subir? Eso lo determina la potencia que soporta este resistor. Ustedes saben que es 1 watt. Entonces en un resistor la potencia es V por I. V por I, ¿sí? Como este es de 1 watt, también la potencia se puede calcular como I cuadrada por R. Es otra de las fórmulas. Así que voy a usar esta, la segunda, que me dice 1 watt es igual a I cuadrada por R. R que vale 470 por I cuadrada. Despejo la corriente y va a ser la raíz de 1 sobre 470. Y eso nos va a dar el máximo valor de corriente al que podemos ajustar. Y ya vamos a estar en un tris de que se queme la componente, ¿no? Entonces es la raíz de 1 sobre 470. 70. Esto me da 46. Alrededor le voy a poner aproximado, no voy a poner el valor exacto, es nada más darnos una idea. Es aproximadamente 46 miliamperes. Así que por ahí debemos llegar con esta resistencia. Pero es muy poquito. El diodo aguanta hasta 1 amper. Entonces, como no aguanta, como esta resistencia no aguanta más porque es apenas de 1 watt, entonces busqué componentes de potencia y encontré
pues varios resistores. Aquí los ven, ¿sí? O sea, son varias resistencias de potencia conectadas, todas ellas en paralelo, porque la mayoría son resistores de valores grandes, son de 1000 ohms, de 2200 ohms, 3 de 2200 y 2 de 1000. Las grandes son de 1000 ohms y abajo tengo 3 más chicas de 2200. Las grandes son de 10 watts, las chicas que tenemos son de 2.2 watts o 2 watts. Esta de hasta abajo es de 2 watts y las otras dos que están aquí en medio ocultas más adentro son de 2.2 no, perdón, también son de 2 watts. Estaba viendo mal, 2 watts todas ellas, ¿sí? Y estas de arriba son de 10 watts. Así que tenemos ahí un arreglo de 5 resistores. Estos 5 resistores me dan una resistencia que va a ser, les voy a dar el cálculo, o sea, son teóricamente son 2 de 1000, 2 de 2000, 2700, así que 2700 y 2700, y otra de la de hasta abajo que era de 2200. Bueno, entonces me da una resistencia de 312, casi 313 ohms, ¿sí? Quito esa resistencia y voy a poner ahora es el mismo circuito, pero con una resistencia de más bien me conviene dejar esta que está aquí y poner el arreglo paralelo acá, así. Entonces esta es de 313 ohms, esta de 470 que la voy a seguir dejando, pero este es de 1 watt, ¿sí? Este es de 1 watt y esta de acá pues es un arreglo de varios. No puedo ahorita fácilmente calcular la potencia, pero no le pasa nada, esta está muy sobrada. La que sí está en riesgo de dañarse en un momento dado sería esta, y luego viene otra vez el diodo en directa, ¿sí? Y se le agregan los mismos medidores así. Entonces vamos a volver a bajar esta fuente a 0, ¿sí? Y la vamos a crecer porque es un nuevo arreglo hasta llegar a este valor, al valor anterior de 46 miliamperes, y lo vamos a continuar porque ya tomamos lecturas hasta 46 miliamperes de corriente de diodo que está aquí, ¿sí? Corriente del diodo de 46 miliamperes. Entonces vamos a continuar corrientes más altas con este otro arreglo, aumentando poco a poquito el voltaje. No es el mismo voltaje que acá ajusté, el que debo poner acá, así que lo vamos a subir hasta tomar más lecturas. Aquí no puedo decir hasta dónde vamos a llegar con la corriente, o sea, no lo sé, la verdad. O sea, aquí el valor pues dependería de la potencia que de este aguanta, porque incluso si en un momento dado este resistor está a punto de quemarse, pues lo desconecto y dejo nada más que está muy sobrado en potencia, y entonces continúo solamente con el resistor de 313 ohms, y seguimos aumentando para continuar la toma de lecturas, ¿sí? Así que este es el segundo circuito. Y después, para poder llegar, porque no estoy seguro de que me lleve hasta el tope de la corriente de los 900 miliamperes, entonces voy a quitar estos resistores
y voy a poner otro resistor más chiquito, porque si se fijan este es más pequeño que este, el paralelo de estos dos, ¿sí? Digámoslo así, en términos de resistencia, aquí tengo 313 más 470 inverso, aquí tengo 187 ohms, el paralelo de estos me da casi 188 ohms aproximadamente, me da 188 ohms, ¿sí? Así que no sabemos hasta qué corriente vamos a llegar, porque depende de este voltaje. Recuerden que la batería se puede manejar de 0 a 30 volts, pero si la conecto en serie, como es una fuente triple, si conecto dos fuentes en serie, entonces puedo manejar de 0 a 60 volts, ¿sí? El chiste es que no se vaya a quemar este resistor, esa es la cuestión ahí, ¿sí? Entonces, si manejo hasta 30 volts, por ejemplo, si tengo 30 volts, pensando que por acá tuviera, vamos a pensar así, 0.7 volts, serían 30 menos 0.7, el voltaje que cae sobre esta. Sobre este caería el voltaje en el resistor de protección, lo pongo así, el voltaje en R va a ser como 30, si ajusto a este valor, 30 menos, y vamos a pensar que estuviera en 0.7. Vamos para darnos es una estimación, 30 menos 0.7, 29.3. Eso lo divido sobre este valor y voy a tener la corriente que va a terminar siendo la corriente del diodo, que sería entonces 29.3 sobre 188. Entonces, 29.3 sobre 188 me da 155.85 miliamperes. Si se fijan, es lo más que puedo llegar si este no sufre, no se quema. Es la máxima corriente que va a pasar por el diodo si yo ajusto a 30. Si ajusto a 60 volts, entonces el voltaje en el resistor sería 60 menos el 0.7, o sea 59.3 volts acá. Entonces la corriente que va a pasar por el resistor va a ser la misma corriente del diodo, que es 59, aquí 59.3 sobre 188. Más o menos debe ser el doble de esto, ¿sí? Entonces 59.3 entre 188, y eso me da 315.42, o sea 0.315 amperes. Entonces vean cuánta corriente vamos a hacer pasar con este circuito hasta 315 amperes, o sea, un tercio de amper. Todavía no hemos llegado a los 900 miliamperes o 0.9 amperes, ¿sí? O sea, todavía nos falta hacer un recorrido para llegar al 0.9 de 0.6 amperes. Por esa razón, entonces, quitamos esta resistencia y ponemos otra resistencia que formé con otro arreglo de resistencias de potencia que encontré. Ahora tengo este tercer circuito para nuestro diodo. Aquí está la resistencia. Miren, vean, ahí ven mi tablilla viejísima de tiempos en que yo era estudiante. Son de las que antes se vendían, no se parecen a las de hoy. Las de hoy pues son de otra marca. Esta mía, antes solo se vendían tablillas de estas, son de importación, se llaman Archer. Tienen orificios para atornillarse sobre una tabla y una pestaña por acá abajo para enlazar varias tablillas, ¿no? Y ahora pues las tablillas vean cómo son, ¿no? O sea, no tienen orificios ni nada. Entonces,
y ustedes ven aquí resistores viejísimos y dos resistores nuevos ahí que recientemente compramos aquí por necesidad de prácticas de laboratorio. Entonces, en todos estos resistores, todos ellos son de bajo valor, tengo resistencias aquí de 1 ohm, de 1.5 y de 1.8, todos ellos, ¿sí? Entonces, en total me da, ya la medí, 9.8 ohms, 9.8 ohms, pero es con resistores de potencia que aguantan hasta 2 watts algunos, otros aguantan 3 watts, 2 watts y 3 watts. Entonces, este va a ser el tercer resistor que vamos a colocar en nuestro circuito, ¿sí? Así que para un solo diodo vamos a tener que estar cambiando la resistencia de este valor que nos lleva a 46 miliamperes a este valor que nos va a llevar a uno de estos dos valores, a este que está aquí o a este valor que está por acá, ¿sí? Entonces, tantito más. Bueno, aquí ya pensé que no le había puesto unidades. Aquí está, ¿no? Entonces, así. Entonces, va a ser a este o a este. Uno de estos dos. Depende de si uso fuente de 30 volts o uso fuente de 60 volts. Y este otro, pues es el mismo circuito de la fuente, pero ahora vale 9.8 ohms. ¿Sí? Como son varios resistores, la potencia se distribuye en todos ellos, así que uno solo no va a aguantar toda la potencia que consumiría el orden de la corriente y la resistencia total. Esa no se disipa en un solo resistor, se disipa en todos ellos, ¿sí? Se reparte. Por eso es que este resistor, como este de acá, el de 313, está muy sobrado en potencia y no les afecta, ¿no? O sea, van a estar bien tranquilos. Y con pues igual vamos a poder ajustar a corrientes más elevadas. Otra vez vamos a empezar a bajar el voltaje hasta 0 y empezamos a incrementar, tratando de llegar al valor en donde nos quedamos, ya sea o donde nos hayamos quedado, ahí vamos a llegar y vamos a volver a ajustar de ahí en adelante hacia arriba los incrementos de voltaje, y a cada lectura de voltaje, a cada incremento que le dé a la fuente, ustedes van a tomar lectura del voltaje y la corriente, ¿sí? El voltaje lo vamos a medir con el osciloscopio, que es el multímetro más exacto de los tres multímetros patito que tengo, y el osciloscopio, pues el osciloscopio es nuestra referencia, ¿no? Y uno de los multímetros, el Klein, lo vamos a usar como amperímetro. Ese va a medir corriente, así que ese no se va a mover, va a seguir acá midiendo corriente, y acá el osciloscopio midiendo voltaje. Entonces ustedes van a hacer en un cuadernito, no en su formato de la práctica, aunque aquí en el formato está la tabla, ahí está la tabla donde se vacían los datos. Les aconsejo que primero agarren un cuaderno y empiecen a anotar en una tablita BD y D, así le van anotando, ¿sí? Todas las lecturas que ustedes puedan tomar, no unas cuantas, porque en su tabla solamente hay 14 renglones, pero son insuficientes. Yo pienso que primero se deben anotar todas las lecturas posibles que ustedes a la vista vean en el video, y entonces un segmento, aquí está su tabla,
un segmento de esta tabla de lecturas va a corresponder al circuito con la resistencia inicial y la corriente más baja. El segundo segmento, hasta aquí terminaría. El siguiente segmento va a corresponder al circuito con la resistencia intermedia, donde pongo una resistencia de potencia en paralelo con la de 470 y vuelvo a empezar, tratando de empezar más o menos en el valor en que se quedó el anterior, ¿sí? En el valor de corriente, más o menos por ahí, o un poquito antes. No necesariamente tengo que empezar en este valor, ¿no? Un poco antes. Así que puede ser que si empiezo un poquito antes del valor que acá me quedé, empiezo, si me quedé en 46 y por acá empiezo en 40, pues no le hace. O sea, ustedes por aquí anotaron 46 miliamperes y por acá a lo mejor 40 miliamperes, no le hace. Ustedes luego lo acomodan los datos, ¿no? O sea, en orden creciente progresivo, ordenaditos. Entonces, si aquí fue uno de 40, pues luego lo suben al renglón que le toca, ¿no? El chiste es que estos ya son para el siguiente circuito sobre el mismo diodo. Entonces, este segmento corresponde al segundo circuito. Y después ponemos este resistor, quitamos este, ponemos este y vamos a sacar otro segmento de lecturas en su cuaderno, pues, en donde formaron su tablita, hasta que lleguemos al punto 9 o 900 miliamperes. ¿Sí? Aquí cuando llegue al punto 9 o 900 miliamperes, se ve poco claro. Le vamos a poner aquí, ven tantito, ahí más o menos por acá, así, ¿no? Es que no consigo enfocar bien la cámara y lo que quiero es que se vea, pero no se ve, me quedó muy oscuro. Pero bueno, se supone que aquí es 900 mili, ¿sí? 900 mili, ¿sí? Así que ustedes ahí hasta que lleguemos a 900 mili, que es el límite que nos hemos planteado para no tocar el máximo de capacidad del diodo y que se nos vaya a tronar, porque acá tenemos que caracterizarlo en inversa, ¿sí? Entonces este tercer segmento va a ser con este circuito. Ya que tengan todos sus datos, ustedes van a elegir de aquí si quieren todos y reportan toda la tabla. Si les parece una exageración, porque algunos datos están muy cerca unos de otros, pues discriminan algunos datos y dejan otros. El chiste es que le voy a borrar aquí esta parte, que se den cuenta que como van a trazar esta curva así, la polarización en directa, y la curva hace esto, entonces van a necesitar muchos datos de la porción donde va a levantar hasta la rodilla. O sea, cuántos datos hay que tomar aquí, o sea, puntos aquí, cuántos, los más que se pueda, ¿no? Y ya cuando llega a esta parte, pues el comportamiento ya es más o menos lineal. Entonces ya necesitan menos datos, ya pueden ser así, más espaciados sus datos. Vean aquí, a ver, los estoy poniendo unos puntos grandes para que se den cuenta cómo serían sus puntitos que forman la gráfica, ¿sí? Entonces, donde más puntos debe haber es en la zona donde levanta, y ya después pueden ser menos puntos y ya pueden discriminar algunos valores y reportar solamente algunos pocos menos en la zona de más alta corriente.
pero en la zona de menor corriente es donde conviene que haya mejor definición para que se den muy bien cuenta dónde levanta la curva, dónde exactamente empieza a crecer la corriente, ¿sí? Y hasta que lleguemos al tope de la corriente máxima con esta resistencia, ¿sí? Entonces vean, ahí así va a ser la tabla. Aparte de eso, ahorita les digo, van a llenar otros datos y pero esos datos que van a llenar en las otras columnas salen de aquí, de esta tabla salen los datos de las otras columnas, ¿sí? Esta es la parte medida, experimental. Lo demás son resultados experimentales pero indirectos, basados en estas lecturas. Bueno, estamos entonces con el diodo. Este circuito, el de 9.8 ohms, si yo ajusto, por ejemplo, aquí a 30 volts, imagínense, si llevo la fuente a 30 volts, entonces, ¿cuánta corriente puede llegar a pasar por el diodo? Vamos a pensar que en su máxima capacidad en corriente, el fabricante me dice que el voltaje del diodo está desde 0 hasta 1.1 el máximo, que este es más o menos cuando circula 1 ampere. Entonces imagínense que aquí el voltaje fuera 1 volt, así, 1 volt cuando tiene 900 miliamperes, ¿no? 1 volt. Vamos a suponer que ese es el voltaje. Entonces el voltaje acá serían 29, 30 menos 1, 29, lo que se queda en este resistor, y la corriente que estaría circulando sería 29 entre 9.8. entonces vean cómo vamos a suponer, ¿no? Vamos a pensar si de veras puedo llevarlo hasta 1 ampere, pues ahí vemos que es 29 entre 9.8, me daría 2.95 amperes, ¿no? Entonces sí lo vamos a poder llevar a 1 ampere con este resistor. Es fácil porque aquí es el triple de lo que en realidad queremos que circule. No vamos a tener que ajustar 30 volts. O sea, con 10 volts quizás ya lo logremos. O sea, 10 volts menos 1 volt, aquí tendríamos 9, y ese 9 lo dividimos entre 9.8 y ya andamos por ahí. 9 entre 9.8 nos da punto 918. Entonces aquí punto 918 muy bien se excede de lo que buscamos. O sea, aquí ya estamos en el valor que queríamos alcanzar, los 900 miliamperes, ¿sí? Así que este circuito nos va a servir. Ahora vamos con los informes que pide la tabla. Voy a mover la cámara. Bueno, la tercera columna que van a llenar dice: calcula la resistencia RD. Lo único que hace nada más es dividir voltaje sobre corriente, y con eso es, ¿sí? Esta RD, ¿a qué se refiere? Pues se refiere a el valor que refleja de resistencia que reflejaría el diodo en un punto particular. Si estos dos datos son de este punto, imagínense que es como trazar una recta, así, y la pendiente de esa recta es precisamente el valor de RD, así que lo que estamos calculando pues es el inverso de esa pendiente. Esa es la resistencia RD. Luego después viene el voltaje térmico y el coeficiente de difusión. Voltaje térmico y coeficiente de difusión. Este dato y el coeficiente de difusión. Estos dos datos
salen de los datos de la tabla. Pero ¿qué necesitamos? Bueno, para estos datos necesitamos dos coordenadas. Así que ustedes van a tener puntos así. Esas son las mediciones que hicieron. Van a tener puntos así. Van a tomar un par de esos datos. Un par de esos datos. Por ejemplo, vamos a pensar aquí, ¿no? Este correspondería a una I de 2 y B de 2. Bueno, siempre se pone al revés. Déjenme ponerle, siempre se pone primero el eje horizontal. Entonces es el voltaje y la corriente. Y por acá el otro dato, que es B de 1 y D 1. Así. Entonces van a tomar pares de datos y esos pares de datos los van a sustituir en las fórmulas que vienen descritas en el formato. En el formato aquí no, en este formato no las trae porque las incluí después. Ah, no, perdón, sí, creo que sí. Fórmulas. A ver, aquí las tengo. ¿Sí? Se supone que que esta curva está descrita por esta ecuación, así, ID igual a IS a la BD entre BT. ¿Sí? Ustedes lo ven ahí. O sea, esta ecuación describe esa curva. Así que esta ecuación es válida en estos puntos. Como es válida en esos puntos, un punto lo sustituyen aquí, así. I de 2 igual a IS a la B de 2 entre BT. El otro punto en otra ecuación igual. Así. Y ya tienen dos ecuaciones. ¿Sí? Aquí en el formato explico ese procedimiento. Y entonces, estos datos son conocidos. Los únicos datos que no conocemos es la corriente de fuga y el voltaje térmico, que ahí está atravesado. ¿Sí? Entonces, lo primero que hacemos es estas dos ecuaciones, así, estas dos se dividen, los vamos a dividir. Aquí es un punto de división, ¿sí? Hacemos la división entre ellas y ya que hacemos la división se va a cancelar la corriente de fuga una con la otra y solamente nos va a quedar como dato desconocido al voltaje térmico. Esa es la única variable que queda como dato desconocido. Entonces, cuando hacemos el despeje de ese voltaje térmico, aparece la siguiente ecuación. Así. Entonces, eso es lo que va a salir. En esta ecuación están los dos voltajes de diodo, las dos corrientes de diodo, o sea, este par de coordenadas que ustedes sacaron de su tabla y la vacían aquí y sacan el voltaje térmico. Ese voltaje térmico es válido solamente en este espacio de segmento, o sea, solamente lo voy a unir en este pedacito. En ese pedacito es válido el voltaje térmico que ustedes están sacando. Entonces sacan este voltaje térmico y como saben que el voltaje térmico es la temperatura en grados Kelvin sobre 11.600 por el coeficiente, y esta temperatura ustedes ya la conocen, o sea, TK, ustedes ya saben que es 273 más 16 grados centígrados, que es la temperatura aquí en la Ciudad de México. Así que lo suman y ya lo tienen acá y ya pueden despejar el coeficiente de difusión, que es uno de los datos que pide también. Entonces ya sacaron el voltaje térmico y el coeficiente de difusión.
estos dos datos, ¿no? Primero sale después sale de ese voltaje sale el coeficiente de difusión, que es la otra parte de la columna en la tabla. Me pierdo de vista. Es 1, 2, la 4 y la 5, ¿no? Esa es columna 4, columna 5. Y luego la columna 6 es la corriente de fuga. Entonces, ya que tengan este voltaje térmico, también se pueden ir a cualquiera de estas dos ecuaciones y de aquí despejan la corriente IS, que es el otro dato que les falta. Entonces, de aquí ya nada más sacan IS igual a ID entre E a la BD sobre BT. Vacían un corriente y voltaje de cualquiera de los puntos, ¿sí? Entonces, con ese sacan ahí más o menos. Déjenme, les voy a prender la iluminación porque me está dando una imagen mal, ¿sí? Creo que es por eso por lo que no se veía bien. Ahí está, ¿no? Entonces, con eso ya pueden sacar la corriente IS, que es la otra columna, pero esta corriente y este voltaje térmico y este coeficiente son exclusivos de este pedacito. A cada segmento de línea le va a corresponder un valor de corriente de fuga, uno de voltaje térmico y uno de coeficiente de difusión. Recuerden que les dije que en la ecuación del diodo, este dato, la corriente de fuga y este voltaje térmico, no son en realidad constantes, están cambiando conforme nos movemos en la curva, y por eso cuesta tanto trabajo trabajar con la ecuación del diodo, porque nosotros siempre sustituimos una corriente fija de fuga y un voltaje fijo como térmico. Siempre le damos un valor y ya ahí lo dejamos, decimos eso es, ¿no? Por ejemplo, los libros siempre dicen que el voltaje térmico es 26, aproximadamente 26 milivolts, así. Boylestat dice 26 milivolts y ya eso es todo, ¿no? Quítate de problemas. Pero la realidad es que como el voltaje térmico lo estamos dejando dependiente del coeficiente de difusión, y este coeficiente cambia con la magnitud de la corriente que circula, entonces el voltaje térmico también está cambiando. Y aquí lo vamos a determinar. Vamos a ver cómo va a estar cambiando el voltaje, ¿sí? Y vamos a suponer que esta ecuación pues está correcta, ¿no? O sea, nosotros nos basamos en lo que los científicos dicen y vamos a ver si sus ecuaciones nos sirven, de veras nos sirven, o nos van a dar voltajes térmicos que no tienen nada que ver con este orden, ¿no? O sea, es que esa temperatura, no estoy muy seguro, pero creo que a temperatura de 25 grados centígrados, pero el voltaje térmico a esta temperatura es alrededor de 24.914 milivolts, algo así, ¿no? Entonces, a esta temperatura nos da así. Pero esto es si nosotros le hacemos caso al libro y dejamos siempre fijo pero ya sabemos que está cambiando porque cambia el coeficiente de difusión. Entonces esta tabla, la tabla que ustedes están llenando aquí, el objetivo que tiene es precisamente tener los verdaderos valores de voltaje térmico, de coeficiente de difusión y de corriente de fuga, porque recuerden que aunque la corriente de fuga es un dato es la corriente que circula en inversa, también circula en directa. Hay una corriente de fuga que pasa en directa, pero que no alcanzamos, no se puede medir porque la corriente en sentido contrario, que es la mayoritaria, la cancela y la opaca, ¿no? O sea, la enmascara y no nos deja verla. Pero la vamos a sacar a través de esta ecuación que William Shockley propone. Así que eso va a ser lo que vamos a hacer, ¿sí?
Ya que tengamos estos datos, vean que aquí lo que estamos haciendo es sacar, voltaje térmico, estamos sacando voltaje térmico, coeficiente de difusión y corriente de fuga. Así que una columna para cada uno de ellos. Ya que tengamos esos datos, nuestro siguiente paso es, en esta tablita, calcular la resistencia que refleja el diodo en cada segmento de curva. En cada segmento refleja un valor de resistencia, ¿sí? Aquí en cada segmento refleja un valor de resistencia, más o menos por ahí. Entonces, así que el siguiente paso es calcular la resistencia dinámica, se le llama RD, resistencia dinámica. La resistencia dinámica, como es sobre la curva, o sea, viene la curva así, tomamos dos puntos, ¿sí? Dos puntos de la curva. Acá está la corriente, acá el voltaje. Tomamos dos puntos, un punto es corriente, un punto es voltaje, corriente, y el otro igual, voltaje, corriente. Y entonces sacamos la resistencia así, como V de 2 menos V de 1 entre I de 2 menos I de 1. Esa es una manera, lo vamos a hacer para cada par de datos, ¿sí? Incluso con el primer dato y el origen, así, de ahí sale un valor, y después el que sigue, estos otros dos que están aquí, y después el que sigue, estos otros dos, y luego el que sigue, estos otros dos, y así. Y para cada valor lo vamos a vaciar en la tabla, ¿sí? Lo vamos a vaciar en la tabla para cada valor. Y otra manera de sacar esa misma resistencia dinámica es derivando la ecuación, como la ecuación es así, ID igual a IS E a la BD entre BT, y sabemos que esto es la pendiente, que la pendiente de ID en DT es el inverso de la resistencia. Entonces, no en DT, es en BD, ¿sí? En BD, así, es ID, BD, ¿sí? Entonces la derivada de la corriente con respecto al voltaje es el inverso de la resistencia. Pues primero hacemos la derivada. En clase me parece que ya lo hicimos y nos quedó así, que RD es BT sobre ID. La corriente, ¿sí? Podemos sacar para un solo punto, o sea, tenemos nuestra curvita, corriente, voltaje, viene así, tenemos un punto, tomamos ese punto y dividimos el voltaje térmico entre la corriente. Como en ese punto ya sabemos más o menos qué voltaje térmico le toca, tomamos el voltaje térmico de la tabla que calculamos, ya ven que está BT, el coeficiente de difusión, la corriente de fuga, y por acá estamos sacando RD, ¿sí? O sea, tenemos en nuestra tabla voltaje térmico, coeficiente de difusión, corriente de fuga, y ahora estamos con este dato, con esta fórmula. Entonces tomamos este dato, lo dividimos entre la corriente ID que está por acá, previo le sacamos ID y sacamos BD de la tabla, ¿no? Son datos de la tabla. Entonces tomamos este sobre este y eso nos da este dato que está aquí, ¿sí? BT entre ID me da la resistencia con esta fórmula. Entonces esta sería otra manera de sacarlo, esta es otra manera de sacarlo. Esas dos formas
vamos a usar para calcular la resistencia dinámica, y lo vamos a llenar en la tabla del formato. La último dato que nos piden aquí es la potencia del diodo, pero esa no es más que voltaje por corriente, y ya, ¿no? O sea, la ponemos, si la potencia me da, por ejemplo, 0.0257, así, pues en vez de ponerla así, la pasamos a milivolts, porque es lo más lógico aquí, ¿no? O sea, ponemos 25.7 miliwatts, ¿no? O sea, usamos prefijo, corremos el punto, usamos un prefijo y ponemos miliwatts, ¿sí? No miliwatts, es miliwatts. Entonces, no hacemos notaciones así, usamos la ingeniería, ¿no? La notación de ingeniería para ajustar el valor y tener esto. Eso nos puede permitir hacer un gráfico de cómo se comporta aunque no lo pide la práctica, se puede hacer un gráfico e incluirse en las conclusiones, ¿no? O sea, cómo cambia la potencia en el diodo para cada corriente, no tanto para su voltaje. En el diodo hay dos variables, que es voltaje y corriente. La más importante en el diodo pues, es la corriente. De las dos son importantes, pero digamos que por encima del voltaje está saber la corriente. Así que pues puedo ver cómo pasa aquí, ¿no? Si hace un comportamiento así o así o así, o sea, cómo se va a comportar la gráfica de potencia, si quiero darme una cuenta de ello. Igual puedo hacer, por ejemplo, gráficas de cómo cambia el voltaje térmico a medida que la corriente cambia, o sea, puedo hacer gráficas. No digo que ustedes la hagan todo esto, no es obligación no es obligatorio en el reporte hacer gráficas así. Son gráficas que son útiles para nuestro uso personal cuando trabajamos con diodos. Ya decimos, bueno, pues yo sé que por mi diodo va a pasar tal corriente, y si la gráfica, vamos a suponer, ¿no?, que la gráfica fuera así, digo, pues sé que voy a trabajar con esta corriente, entonces me conviene considerar este voltaje. Así que ya sabemos qué voltaje térmico tenemos que usar para la corriente que queremos hacer pasar por el diodo, ¿sí? Y también ya sabemos qué valor de corriente, o sea, puedo hacer incluso una gráfica por acá de cómo cambia la corriente con los aumentos de corriente de diodo, ¿no? O sea, qué comportamiento tiene, si es este comportamiento o es un comportamiento raro, o es así, no sé. Entonces, basado en cuánta corriente está pasando, pues ya me voy sobre la curvita y veo cuánto corriente de fuga le corresponde. Ya sé qué corriente voy a poner en la ecuación del diodo, ¿no? Ya sé cuánto voy a poner acá, y también sé cuánto voltaje voy a poner. Entonces ya puedo sentir que esta ecuación es más confiable, es más segura para predecir lo que va a pasar en un circuito, ¿sí? O sea, esa es también la intención, y darse cuenta de que estos dos datos pues no son en realidad constantes, como nos lo hacen creer los libros, ¿sí? Bueno, eso es la segunda parte de la práctica, bastante extenso. Bueno, viene polarización inversa. Ya sabemos que en polarización inversa el diodo deja pasar solo la corriente de fuga, y que es muy pequeñita, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es así la curva del diodo. Ahora vamos a caracterizar esta parte. Vamos a usar el mismo circuito, solo vamos a invertir el diodo. Lo vamos a invertir, el circuito inicial, el de la resistencia de 470 ohms, y vamos a empezar a aumentar
el voltaje. Ni siquiera necesitamos resistencia de 470 ohms, porque las corrientes son tan pequeñitas que y aparte el diodo, cualquiera de los dos diodos soporta un voltaje de 100 volts. El diodo que menos soporta es 50 volts y la fuente me da 30. Este diodo, el 4002, soporta un voltaje inverso de 100 volts según el fabricante, y como lo van a verificar ustedes porque tienen que investigar los datos de ese diodo, entonces ustedes sabiendo que los diodos aguantan hasta 100 volts, pues la fuente de 60 volts no le hace daño, así que casi podríamos poner la fuente directo al diodo, o sea, conectarlos juntos sin ningún resistor y ver qué pasa, cuánta corriente fluye al diodo, ¿no? O sea, entonces, cuánta corriente va a pasar por el diodo a medida que vamos incrementando el voltaje de la fuente, y que es el mismo voltaje del diodo en inversa, ¿no? A medida que crece el voltaje en inversa, crece ver cuánta corriente pasa, si se puede medir, porque ya sabemos que los multímetros no miden, la mayoría de los multímetros no miden microamperes, ¿sí? Entonces, si no se puede medir, pues vamos a estar midiendo siempre un 0, y si es 0, pues llenamos con 0 la tablita, solamente la columna de voltajes pues se va a llenar, ¿no? O sea, aquí usted la ve, a ver si se visualiza más claro. Ahí están los voltajes ya marcados, y solamente llenar la columna de corriente. Si se puede medir, se anota, si no, pues se pone un 0 y se acabó, ¿sí? Eso sería esa parte. La tercera parte es caracterizar un LED. Para caracterizar al LED lo vamos a hacer exactamente igual que como lo hicimos con el diodo, porque el LED es un diodo, solo que es un diodo con un encapsulado que no es oscuro, que no es negro, que le permite mostrar la energía luminosa que emite cada vez que un electrón se libera, ¿sí? Entonces es el mismo circuito. Por eso es que aquí en la propuesta que les hago, vean el circuito, pues ahí está, déjenme ver, sí, este es, ¿no? A ver, ahí lo ven. Es la misma resistencia de 470 ohms, está el LED, y se muestra el amperímetro y el voltmetro, y la fuente variable. Yo ahí pongo una fuente de 0 a 15, pero en realidad pues la fuente es de 0 a 30. Lo que vamos a hacer es ajustar la fuente, ¿sí? Vamos a ajustar la fuente, otra vez así, nuestra fuente, nuestra resistencia limitadora de 470, y por acá ponemos el LED, ¿sí? Entonces ahí está el LED, ¿sí? Y igual le vamos a conectar el voltmetro, que es el voltaje del diodo. Este sería el osciloscopio, y por acá le vamos a abrir, o arriba, donde sea. Yo lo pongo aquí abajo para que no se amontone acá. Entonces aquí pongo el amperímetro, ¿sí? El puntito es como para indicar que la corriente fluye así que la terminal positiva del amperímetro, la punta roja, va aquí, y la punta negra acá, ¿sí? Entonces aquí es la punta roja, punta negra, y va a medir una corriente que es la corriente del LED. Entonces vamos a estar incrementando el voltaje y monitoreando estos dos datos.
¿Hasta dónde lo vamos a incrementar? Bueno, ustedes van a verificar en la hoja de datos las características de los LED. Búsquenlas en AG Electrónica, pero también pueden buscarlas en Google. Llega a haber información de hojas de datos de productos chinos o también de fabricantes como creo que se llama así, Bishai, ¿sí? Y AG Electrónica también tiene su hoja de datos para diodos LED de 5 milímetros, que son los que normalmente usamos, ¿sí? Entonces vamos a monitorear estos. Los LED en su mayoría tienen voltajes máximo, o sea, voltaje del diodo máximo de un LED, que es del orden de 2.2 volts. Así que vamos nosotros a cuidar que no excedamos demasiado, ¿sí? La corriente de los LED máxima, así ya en un tope demasiado grande, es del orden de 30 miliamperes, así que vamos a cuidar también no exceder este valor, ¿sí? La mayoría aconsejan que sea 20 miliamperes como un típico máximo, ¿sí? Pero si no nos preocupa borrarnos el LED, le podemos aumentar hasta 30 y llegar a esa lectura. Y el voltaje inverso, si lo queremos caracterizar en inversa, invirtiendo el diodo para tomar una tabla de datos en inversa, medir voltaje en inversa, corriente en inversa, poder sacar la curva completa de ese LED. Entonces invertimos el diodo, bajamos el voltaje a 0, invertimos el diodo y no es muy grande, o sea, hacemos incrementos hasta un orden más o menos de 5 volts, menos 5 volts, ¿sí? Entonces estos son más o menos los datos típicos del LED y llenamos nuestra tablita, o sea, hacemos así: voltaje del diodo, corriente del diodo, ¿sí? Así que en la hoja de datos en la tabla que les doy en el formato, les doy una tabla para solo polarización directa, pero ustedes, perdón, a ver, más o menos por ahí, ¿sí? Déjenme ver, ahí se ve mejor, ¿sí? Ustedes pueden ver que ahí está de 0 a 15 volts el voltaje de entrada. No importa tanto el valor del voltaje de la fuente, sino la lectura que ustedes le den al voltaje del diodo y la corriente del diodo, no tanto el voltaje de la fuente, ¿sí? Así que lo de menos es que vaya de 0 a 15. Nosotros le vamos a ir subiendo y vamos a estar monitoreando voltaje y corriente, cuidando que no se excedan estos límites, ¿sí? Y después lo invertimos, bajamos a 0, lo invertimos y empezamos a incrementar con voltajes negativos que no vienen en esta tabla, pero ustedes la pueden formar una tabla con valores negativos, ¿no? Entonces pueden ponerle aquí menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, y hasta ahí interrumpimos la polarización inversa y vemos si nos da lectura. Si nos da lectura, la vaciamos acá; si no, pues le ponemos el 0. Si dice que no da nada, ¿no? O sea que no tiene corriente de fuga grande, entonces se pone 0. Y ya eso nos va a permitir sacar las gráficas del diodo LED. Lo vamos a hacer con diodos rojo, verde y amarillo. Así que van a ser
barridos, ¿no? Ustedes van a estar tomando lectura, yo voy a armar el circuito, bueno, ya está armado, bueno, ese no es fácil de armar, y le voy a ir subiendo poco a poco y les voy a decir siguiente lectura, y cada vez que yo les diga lectura, pues ustedes anotan y van llenando su tablita de valores, voltaje, corriente para que saquen su curva, ¿sí? Eso sería todo lo que hay que hacer. Hay otra parte de la práctica que también nos falta. Creo que está muy extensa, pero espero que avancemos rápido. Que es ya un circuito práctico. Bueno, no práctico, un circuito ya armado. ¿Sí? No es para aplicar toda la ecuación del diodo ni nada de eso, sino para trabajar el modelo del diodo, o sea, ya reemplazar al diodo por una fuente de 0.7 o 0.65 o 0.6 volts, y si queremos considerar la resistencia del diodo, pues la ponemos. O sea que ya el chiste es aplicar sustitución del diodo. Aquí está su diodo, ¿sí? Reemplazarlo por lo que sería un diodo ideal. Un diodo ideal, pues lo voy a poner como oscuro, y una fuente de el voltaje que nosotros consideremos que es el voltaje de encendido. Si queremos 0.6 o 0.65 o 0.70 volts, así, o sea, 0.60, 0.65, 0.70, lo que nosotros quieramos atribuirle al diodo, ¿no? Ustedes se van a dar cuenta que lo más típico es 0.6, 0.65, pero los libros recomiendan mucho 0.7, entonces los libros insisten mucho en el 0.7, pero en la práctica se ve más frecuente estos valores. Y si queremos considerar la resistencia, pues entonces vamos a suponer que tenemos un diodo ideal otra vez, que tenemos una resistencia que va a ser la resistencia RD, y la fuente, más con una batería chiquita, ¿sí? ¿No? Ahí está. Y otra vez el voltaje BD, pero aquí el voltaje BD ya no es estos valores, sino que es el punto donde consideramos que arranca la curva. Acá es un promedio, ¿no? O sea, ese es el voltaje típico, digamos, que tiene más o menos el diodo, cuando no consideramos la resistencia del diodo. Y si queremos considerar la resistencia del diodo, pues tenemos que sacar la resistencia del diodo con las formas que vimos antes. La más usual es BT sobre ID, así, ¿no? Y este voltaje es el voltaje de arranque de la curva, o sea, ustedes hacen de cuenta, es así, ¿no? Viene así y levanta. Entonces, el punto donde levanta la curva, donde apenas empieza a levantar la corriente, ese es este voltaje. Si ustedes en su hoja de lecturas que hicieron del diodo, de los diodos, cuando caractericemos, ven que es 0.5, pues 0.5 van a ser siempre 0.5 aquí, dicen, bueno, esto es 0.5, ¿sí? Así, ¿no? 0.5 volts. Si ustedes consideran que no es 0.5, sino que este voltaje es más chiquito o más grande, pues le ponen más chico, más grande. Pero la resistencia, pues la calculan así, y el voltaje ya no va a ser ninguno de estos, va a ser el de arranque, ¿sí? Este va a ser entonces el BD on para este modelo que está por acá, ¿no? O sea, ese sería el voltaje de encendido. Eso para poder analizar un circuito ya que en forma teórica, ¿sí? Entonces eso sería.
Pero ¿qué circuito vamos a armar? Bueno, es un circuito que se arma rápido, se mide rápido y terminamos. Vamos a armar este circuito. Usa dos diodos, D1, D2, una resistencia de 10K, otra de 4.7K, esta fuente de 12, esta resistencia se llama R1, esta R2. Entonces nosotros le vamos a medir, aquí tenemos que medir BD1 y D1, BR1, BD2 y D2 y BR2, ¿sí? Todos esos datos. Entonces nuestra tablita es así. Estos se van a medir, se va a poner acá el resultado. Se va a calcular, o sea, teórico, y también se vacía, ¿sí? Y se va a simular. Así que en su equipo, si tienen, estoy hablando totalmente sin fijarme que no está la cámara, ¿sí? Bueno, ese es el circuito que vamos a armar, ¿sí? Es dos diodos, dos resistencias y la fuente de 12 volts. Es un circuito ya práctico en donde ya no usamos las ecuaciones del diodo, sino usamos solo las aproximaciones que les comentaba. Así que ustedes teóricamente van a calcular todos estos datos. Teóricamente pueden usar este modelo o este solamente se aconseja si la resistencia es comparable, R del diodo es comparable a estos valores de 10.000 ohms o 4.700. Si no es comparable, si esta resistencia es despreciable, muy chiquita, ni lo tomamos en cuenta y solamente consideramos que cada diodo de estos se va a comportar como un diodo ideal y una fuente de 0.6 o 0.65 o 0.7, el valor que ustedes le quieran asignar, ¿sí? O sea, yo lo dejo al criterio de ustedes, yo me doy cuenta si los datos tienen lógica o no a la hora de que lo veo acá, ¿sí? Ustedes ya dicen, pues yo considero 0.7, pues ponen aquí en sus cálculos 0.7, 0.7, o el voltaje que ustedes consideren, y basado en ese voltaje pues calculan sus corrientes, sus voltajes en los otros elementos, ¿sí? Y ahí termina la práctica ahora sí, ¿sí? Entonces eso fue la introducción de esta práctica, pero ya estamos listos y ya nada más ahorita acomodo la cámara sobre el circuito y empieza otro video para ya la parte experimental, ¿sí? Bueno, entonces gracias.